Y vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículo 26 hasta el versículo 34, ¿verdad? Dice la palabra: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirené, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, o sea, le ayudaron un poquito, dice, para que la llevase atrás de Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas o hacia atrás, les habló y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren ustedes por mí, lloren por ustedes mismas y lloren por sus hijos, porque he aquí van a venir días, dice, en que les dirán: bienaventuradas son las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarían a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si en el árbol verde hiciesen o hacen estas cosas, en el seco, pues ¿qué no se hará?, dice el Señor. Llevaban también con él a otros dos, este es el camino a Jerusalén. Llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos también. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, de la crucifixión ahí que se dio en ese lugar, o el famoso Gólgota, era el monte del Gólgota, dice, y a los malhechores, a uno a su derecha y al otro a su izquierda. Y Jesús decía, esta es la primera palabra, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta es una palabra poderosa, ¿verdad? El ministerio de Jesús fue un ministerio conocido por el perdón. Y de hecho el Padre nuestro dice: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, esta frase nos sirve a nosotros como una referencia para nosotros entender algo importante, ¿no? Cómo es un mensaje poderoso que el Señor estaba dando desde la cruz del Calvario y que todavía lo sigue dando el Señor. Amén. Y lo más extraordinario y lo más hermoso es que este es un comenzar importante, ¿verdad? Porque el Señor viene a hablarle al corazón a las personas. Es decir, el Señor pone su corazón por delante de él. A pesar de lo que le estaban haciendo, el Señor decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces él al mismo tiempo estaba viendo la ignorancia que ellos tenían acerca de lo que estaba pasando, porque dice la palabra: no saben lo que hacen. Esto estaba tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado los tenía cegados, porque estaban bajo el yugo del maligno, y entonces esto es algo triste y algo doloroso. Me llama la atención, amigos, porque el hombre más conocido en ese tiempo, que era el Señor y que sigue siendo el más conocido, estaba siendo ignorados por todos. Fíjese lo que te digo: el más conocido y el que sigue siendo más conocido todavía en la historia, porque Jesús es el Rey soberano, la gente lo sigue ignorando. Ellos estaban ciegos espiritualmente. Dice la Biblia en San Juan: en el mundo estaba, dice la palabra, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, pero el mundo ni lo conoció, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor nació, hermana? Vinieron reyes de Oriente, vinieron magos, le trajeron oro, incienso y mirra. Y había nacido y nadie se dio cuenta. Y ellos venían de muy lejos, allá de un pueblo, no sé de dónde venían, cruzando desiertos y valles. Y los que estaban ahí ni se dieron cuenta. Hay veces que tenemos frente a nosotros las bendiciones y ni siquiera nos damos cuenta. Y lo mismo, por ejemplo, el ciego, aquel milagro que el Señor hizo, uno de los milagros extraordinarios, el ciego de nacimiento, y donde los religiosos le preguntaron: dinos quién te sanó, ¿verdad? Dinos quién te sanó. Queremos saber quién hizo el milagro de haberte sanado de la vista, de tus ojos. Y dice: pues si ustedes no saben, yo tampoco. Yo solamente sé que ahora veo, que era ciego y ahora veo. Dijo: yo no sé quién es el que me sanó, lo único que yo sé es que el Señor me sanó a mí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, ¿qué es lo triste de esto? La ignorancia que a veces hay en las personas del acontecimiento que cambia el corazón.
Hay ocasiones que la gente es ignorante voluntariamente porque le conviene ignorarse, ¿verdad? Sobre todo cuando le dan feria de más, ya se hace el que no le dieron feria de más. Y se hace el inocente y se hace el que no, pues no sé, ¿verdad? Porque le conviene, ¿verdad? Pero hay ocasiones que somos ignorantes ya con cierta ventaja, ¿verdad? De saber lo que está pasando. Imagínense usted cuando alguien choca un vehículo, ¿verdad? Se hace el que no se dio cuenta, ¿verdad? Y si no se dieron cuenta que golpeó su carro a otro carro, pues se va de largo. Si no se dan cuenta, mejor para mí. Hay a veces que ignoramos las cosas voluntariamente y a veces porque nos conviene ignorar. Pero aquí la ignorancia que hay es una ignorancia espiritual, que no se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Amén, hermanos. Y nos damos cuenta en el perdón del Señor que no tiene límites. Ustedes encuentran en la Biblia muchos ejemplos donde perdonó a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Dijo, ni yo, ¿qué? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque estaban con la piedra ya a punto, ¿verdad? Y dijo el Señor, ¿dónde están los que te condenaban? Entonces, el perdón del Señor no tiene límites. Todos nosotros no sabemos un versículo que dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco. Alguien se sabe ese cantito, ¿verdad? Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por esto el mundo ya no nos conoce, porque a Él son coros de allá de los 30, hermanos, allá de nuestros abuelitos, ¿verdad? Yo sé que ustedes son puros mieles San Marcos y todo eso, pero este es un coro y muy hermoso, porque dice aquí la palabra que el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco, ¿qué? Le conoció. Y eso de perdonar, porque recuerden que se caracterizó el ministerio por perdonar al Señor. Entonces, esto estaba hablando de que Él era sacerdote para siempre. Acuérdense que hubo un momento en que lo querían condenar porque había sanado a un enfermo. Y dijo, para que vean que tengo autoridad, le digo al enfermo, levántate y ande, ¿verdad? Y el Señor le dijeron que estaba blasfemando, porque dijeron, este es quien se cree para perdonar pecados. Estaban ignorando. No solamente podía perdonar pecados, sino también podía sanar a los enfermos. Amén, hermanos. Por eso es que en la cruz nos trae el perdón de pecados y nos trae la sanidad de cualquier enfermedad. Isaías el profeta lo dice, llevó nuestros pecados, pero también por su llaga nosotros somos curados, ¿verdad? Porque esto es lo hermoso del perdón del Señor. El perdón nos libera, el perdón nos bendice, y ahora el Señor te dice a ti también, ¿verdad? Te dice a ti, perdónalo porque no sabe lo que hacen. A veces pasamos por alto muchas cosas. Hay algo que se llama pecados de omisión, porque hay encomiendas que Dios nos da y a veces omitimos la responsabilidad y no queremos obedecer y no queremos cumplir lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Y le ofendemos a Dios, todavía le seguimos ofendiendo de muchas maneras, y el Señor te dice a ti, te perdono porque no sabes lo que haces. Ahora, es una pregunta importante, ¿cuántas veces no nos ha perdonado el Señor a nosotros? Muchas veces. Todos los días fallamos tal vez, yo no sé si todos los días. Dijo un hermano una vez, pastor, ¿por qué dice eso si yo no ofendo? Bueno, pues si tú no ofendes a Dios, pues Dios te bendiga. Pero en algún momento sí ofendemos a Dios. Y en ese instante es donde necesitamos todavía el perdón. ¿Saben ustedes, pueblo de Dios, que ahorita Jesús está de sacerdote todavía? Está intercediendo por usted y por mí. Dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si tú crees que no has sido perdonado, hoy en este día entrégate a Jesucristo. Hoy en este día dile, Señor, perdóname, yo me arrepiento de todo mi corazón y te doy mi vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, esta fue la primera palabra del Señor. Segunda palabra, mis hermanos, vamos a la escritura, ahí mismo en San Lucas 23, verso del 39 al 43. Amén, hermanos. La segunda palabra es la palabra que se conoce como la palabra de salvación, porque le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Y mire lo que dice el versículo 39 hasta el 43. Y uno de los malhechores, porque le eran a la izquierda y a la derecha estaba uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo que sigue, por favor. Respondiendo el otro, el que estaba a su contraparte, le decía: no, dice, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios, dice, como diciendo, estás en esta condición, estando en esta condición, en esta situación en la que te encuentras. Versículo que sigue, por favor. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero mira lo que decían los malhechores: Jesús, ningún mal ha hecho. Versículo 42, por favor. Y Jesús dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas, ¿en dónde? Cuando vengas en tu reino. Ahora sí, el 43, por favor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Esta es una palabra de salvación. Fue la segunda palabra que Jesús dijo estando en la cruz. Ya fueron sus últimas palabras. Diga conmigo, sus últimas palabras. Ahora, quiero que note usted que los malhechores que estaban ahí, por lo menos uno de ellos estaba por lo menos tratando de salvarse, ¿verdad? Todavía estaba todavía era como rebeldillo, ¿no? Y dice: si eres el Cristo, sálvanos, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Estaba de alguna manera no suplicando salvación o perdón de pecados, estaba tratando de bajar de la cruz y seguir con sus fechorías. Hay muchas ocasiones que hay gente que se acerca a Dios, pero solamente para poder livianar sus cargas o sentirse bien, pero luego quieren seguir su mismo camino, quieren seguir su mismo pecado. Estaba exigiendo ser salvo. Y a veces es lógico, hermanos, a veces es razonable pensar la reacción que tiene cualquier persona cuando se encuentra en esa situación, ¿no? Porque cualquiera en un aprieto pues quiere tener, como dijo aquel, ayuda, auxilio. Digo yo, lo natural es que cuando alguien se encuentre en una encrucijada, pues oye, pues también quiero salir adelante, ¿verdad? El que se está ahogando quiere salvarse, o el que está en medio de un choque, pues quiere librarse. Todo mundo quiere salir de donde está viviendo. ¿Amén o no amén, hermanos? Y esa es la forma de razonar de alguien que ignora o de alguien que no conoce que para ser salvos necesitamos la salvación. Y para ser salvos necesitamos que alguien muera. Así que este malhechor también ignoraba que Jesús necesitaba morir por nuestros pecados. Amén, hermanos. La cruz no había hecho que este hombre cambiara de forma de pensar. Y cuando hablo de la cruz, estoy hablando de su condición, hermana, porque le dijo: tú estando en esta condición, ¿no te arrepientes? ¿No tienes temor de Dios? Hay ocasiones, mis amados hermanos, hoy en día vemos a personas que a pesar de la condición en la que están, no se rinden. Yo le he predicado a gente que están enfermos, Mire, las palabras más tristes, hermana, que yo he escuchado es que fui a orar por una persona que estaba en cáncer en fase terminal. Ya era un huesito así. Usted sabe cómo es esa enfermedad. Ya, entonces me lleva a su hijo y me dice: pues yo quiero que le des el plan de salvación a mi mamá, porque pues ya sabemos que se nos va mi mamá, ¿verdad? Y pues yo quiero que... Él era creyente. Él conocía a Cristo y él sabía que para tener a la salvación y la vida eterna necesitamos entrar por la puerta, y la Biblia dice que la puerta, ¿quién es? Cristo es la puerta. Llegué, hermanos, a la casa del hermano y ahí le empecé a presentar el plan de salvación, y cuando le dije: mire, así me levantó la mano, dijo: mire, yo lo mío y usted lo suyo. Vamos. No tenía fuerzas para otra cosa, pero sí para callarme la boca. Quiero que entiendan lo que estoy hablando. Una persona en la condición ya para morirse, cáncer de fase terminal, hermano, pues tuvo el valor y la fuerza con su dedito, me acuerdo que él hizo así. Dijo: mire, pariente, usted lo suyo y yo lo mío. Déjeme a mí que yo me vaya donde yo me vaya a ir. No se moleste. Se me sale, por favor. Dije: Padre Santo de la gloria. Y esto a mí me recuerda que este malhechor estaba en la cruz. Oiga,
Una persona que tiene una sentencia de muerte, una persona que sabe que se va a morir, oiga, pues trata de pedir perdón, trata de ayudar, trata de decir todo lo que no pudo decir, porque pues sabe que se va a ir. No sé si me estás escuchando en esta hora. Entonces, muchas de las veces hay personas enfermas, hermanos, que van a recrudecerse en medio del dolor. Muchas veces se vuelven insoportables. Usted va a decir, ¿cómo? Sí, hay gente que a veces en su momento difícil de enfermedad se hacen más rencorosos, se hacen más insoportables, ¿verdad? A veces le dicen a la familia, no, que se callen todos, que se vayan, yo no quiero nada. Vayan, están enfermos, hermanos. Oye, pero te viene a ver tu tío de allá, de Tangamandapio, de allá. A mí me importa lo que sea mi tío, a mí no, yo quiero que apáguenme la luz y ciérrenme la puerta. Padre Santo de la Gloria. A veces estando en la condición, como le dijo aquel malhechor, estando en esa condición, ni siquiera tú temes a Dios. Mucha gente está igual en ese dolor porque no saben quién es Jesús, mis amados hermanos. No han entendido que Jesús es la salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Este malhechor estuvo tan cerca, diga conmigo, estuvo tan cerca de la salvación. Otra vez diga, estuvo tan cerca de la salvación, pero se la perdió. Dijo el apóstol Pablo, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, otra vez serás. Dice, cerca de ti. Este malhechor estuvo cerca de ser salvo, pero se la perdió. Mucha gente está cerca de ser salvos. Oiga, hermana, yo no sé si usted haya visto esos lugares, pero a veces en los templos hay vecinos. ¿Qué? Hay vecinos que no nos quieren. No, ustedes no están aquí. Por favor, voy a empezar a predicar, hermano, téngame paciencia. A veces está en los templos, usted está ahí cantando y alabando, y unos vecinos, los enemigos, ¿sabes que yo tengo? Porque yo he tenido vecinos, no le hace que me vean en el YouTube, aunque sea, pues lo voy a decir. Yo he tenido vecinitos que una ya me quiere, ya se convirtió, pero de donde yo empecé en el templo no me quería el hombre. En cada culto que yo tenía me ponía la bocina así en la ventana. Yo estaba predicando y me ponían la bocina con puras de Vicente Fernández. Por tu maldito amor. Y era cuando yo era pobre, hermano. Ni siquiera tenía micrófonos ni bocina. Digo, si no, también le volteo a la mía. Así que si usted se pregunta ahora, ¿por qué predico yo así? Porque yo tenía que predicar fuerte para que se oyera mi predicación. Sin micrófono y sin bocina, ¿te imaginas? A veces hay gente, ¿están oyendo lo que estoy hablando? A veces hay gente que tiene tan cerca la salvación y se la pierde. A veces los hijos de los pastores, Padre Santo, ya me metí en camisa de 11 varas. A veces hay pastores que tienen hijos inconversos. Oye, pastora, yo no tengo ningún inconverso aquí, ¿va? Gracias a Dios, mis hijos están en la gracia del Señor. Pero hermanos, donde quiera pasa esto. Hay gente, diga conmigo, hay gente que está tan cerca de la salvación y se la pierde. ¿No es cierto? A veces sucede esto, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado. Este malhechor hubo uno que reaccionó diferente, uno negativo y otro positivo, mis amados hermanos. Él entendió que necesitaba arrepentir. Él entendió que había que entrar por la puerta que es Cristo. Él entendió que tenía que darle su corazón a Jesús. ¿Alguien dice amén, hermanos? Y este hombre no desaprovechó la oportunidad, porque dicen que las oportunidades se aprovechan una sola vez. Y el otro dijo, ¿sabes qué? Tú y yo merecemos lo que estamos aquí viviendo. Pero este hombre llamado Jesús es inocente. Y desde ahí, desde la forma en la que estaba hablando este hombre, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? Amén, hermanos. Desde la forma en la que estaba hablando la persona, ya se estaba notando el arrepentimiento, la confesión. Dicen que en el pedir está
Otra vez, cuando una persona empieza a hablar, ¿verdad, Señor? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero ya se le veía el arrepentimiento, ya sentía la salvación. El Espíritu Santo ya estaba haciendo algo en la vida de este malhechor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y este hombre, puedo asegurar lo que dice la Biblia, porque lo dice el Señor. Diga conmigo, todos vamos a leer este versículo. Entonces Jesús le dijo... Pero a ver, con ganas, así, aquí no estamos en la política, aquí estamos en la iglesia. Dígalo con ganas. Otra vez. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. ¿Cuándo le dijo, estarás? No, no es un futuro, es hoy. Hoy mismo estarás, no en el futuro, hoy, en ese día, porque ese día iban a morir. Quiere decir que cuando una persona muere, en ese momento su alma, si se la entregó a Cristo, se va al paraíso, se va al seno de Abraham. Si usted no sabía a dónde van los que se mueren, si se arrepienten, se van al paraíso, pero si no se arrepienten, ya usted sabe a dónde van. ¿A dónde van, hermanos? Con tristeza se lo digo, al infierno. El infierno es la del lago de fuego. El infierno es el lugar del tormento. ¿Y para qué le explico? Porque no quiero que se me espante, ¿verdad? Porque estamos hablando de un mensaje poderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y yo creo que este malhechor se convirtió, se arrepintió. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Miren, hermanos, cuando uno va a los hospitales, hay veces que hay gente que está ya en sus últimas, ¿verdad? Y a veces, mire, dicen los que saben, yo no sé mucho de esto. ¿Hay aquí algún doctor? Ninguno. Bueno, siempre que yo quiero los doctores nunca están aquí, hombre. Ahí les va. Dicen los que saben que el último sentido que se pierde es el oído. Por eso cuando hay una persona enferma, le dicen, háblele al oído. Porque ahí tiene un consciente y un subconsciente. Y un inconsciente. Pero el que oye es el subconsciente. Usted le habla y usted a veces ve que el enfermo está llorando. No se mueve, ya no puede hablar, pero sí está llorando. ¿Sabes por qué está llorando? Porque está entendiendo lo que tú le estás hablando. La próxima vez que tú veas a una persona y tengas la oportunidad de verla, y sobre todo en la cama a punto de morir, preséntale el mensaje de salvación. Este malhechor, ¿se bautizó este malhechor, hermanos? Otra vez, ¿se bautizó el malhechor? Pero fue salvo. Hay muchas personas que van a ser salvas y aunque no se hayan bautizado, pero por la condición, mis amados hermanos, que Dios bendiga los ministerios hospitalarios, que Dios bendiga a las personas que evangelizan en los hospitales, que Dios bendiga a los evangelistas como usted. Es un gran evangelista que tiene muchas personas a las cuales darle un mensaje de salvación. Denle un aplauso a Jesús en esta hora. Amén, hermanos. Amén o no amén. Tercera palabra, nos vamos hasta San Juan, el Evangelio, por favor. Nos vamos hasta el Evangelio de San Juan. Y ya dijimos la palabra de perdón, la palabra de salvación. Y ahora vamos a entrar a la palabra de amor. Diga conmigo, amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a San Juan 19, verso 26 y verso 27. Y esta es una palabra de amor. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo a quien él amaba, me llama la atención, diga conmigo, a quien él amaba. Porque luego de pronto uno dice, bueno, ¿y a los demás no los amaba? No, sí los amaba. Pero usted lee en la Biblia que siempre andaban tres con él: Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Y el último que se quedó en la cruz, nada más fue este Juan. Juan, el apóstol del amor. El que se recostó en el pecho del Señor Jesús. El que sentía, mira, la Biblia dice que una profundidad llama a otra profundidad. Ahí estaba Juan el apóstol. Y aquí encontramos este versículo, dice, a quien él amaba y que estaba presente, le dijo a su madre. O sea, se ve a su madre y le dice, mujer,
he ahí tu hijo. Y después, mirando al discípulo, le dijo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo, ¿qué dice la palabra? Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Hasta el último momento, el Señor fue responsable como hijo. Dios bendiga a los hijos que son responsables. Dios bendiga a los hijos que aman a sus padres. Dios los bendiga porque hay un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esta es una palabra poderosa. ¿Sabe? El Señor estaba sintiendo dolor. No estaba disfrutando en una playa. No. Estaba sintiendo el dolor y él no pudo, hermanos, pasar por alto lo más que estaba sintiendo su madre. Oiga, porque hay algo que le duele a los padres cuando se pierde un hijo. ¿No es cierto, hermano? ¿Amén o no amén, hermano? Cuando se pierde un hijo, oiga, es algo terrible para los padres. A veces los padres dicen, prefiero morirme yo. Prefiero, ¿cuántos padres no les dan sus riñones y lo que le puedan dar a su hijo, su dinero, venden su casa porque aman a sus hijos? Amén, hermanos. Pero ahora Jesús estaba viendo el dolor de su madre y estaba viendo cómo su madre estaba desgarrada. Y ahí el Señor tuvo una pasión y un cuidado por ella. Amén, hermanos. Y ahí se encontraba este discípulo. Qué afortunado se siente uno cuando tienes gente que te ama. ¿Usted tiene gente que lo ama? Yo creo que tu familia, ¿no? Pero qué padre se siente cuando alguien que no es tu familia te ama como que si fuera tu familia. Esos son los verdaderos amigos. Esos son los verdaderos hermanos en la fe. Por eso nos llamamos hermanos, porque estamos lavados con la misma sangre, la sangre del Cordero. Y tú y yo tenemos el amor de Cristo. ¿Alguien dice amén en esta hora, hermanos? Amén. Y entonces, qué afortunado, porque ahí estaba el discípulo, tal vez pensando que no, pero ahí estaba para decirle que protegiera a su madre. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de su madre había sido genuino en toda la extensión de la palabra. Como madre, creo que cualquier madre que ama a sus hijos tiene un amor genuino, y de la misma manera él sentía ese amor por su madre. ¿Alguien dice amén, hermanos? Así que la confianza la soltó sobre este hombre, apóstol llamado Juan, y le dijo, cuida de mi madre. Amén. Cuando tú amas de verdad, ¿alguien ama aquí de verdad? Cuando tú amas a alguien de verdad, haces lo que te pide. No sé si me estás oyendo. Lo voy a repetir. Cuando tú amas de verdad a alguien, haces lo que te pide. Por eso, muchachas, ay, pastor, ¿por qué ahora a dónde va, pastor? Pues déjenme hablar, hombre. Por eso ustedes no se junten con el muchacho. No, hombre, vamos a juntarnos. Ahí no, nada de juntarnos. Si te ama el muchacho, se va a casar contigo. Si te ama el muchacho, le dices, vamos a casarnos. No, ahorita no, hasta que termine mi carrera. Si te ama el muchacho, te va a respetar. Cuando tú amas a la persona, tú haces lo que dice la persona. Juan amaba al Señor, y tanto lo amaba que se recostaba en el pecho del Señor, y ahí, hermanos, el Señor pudo tener la confianza de decir, es la persona idónea para que yo pueda depositar en sus manos el cuidado de mi madre. Y no sé si su padre estaría vivo. Algunos teólogos dicen que no, otros dicen que sí, pero yo no sé. Tuvo cuidado de su madre. Y si se la encargó a alguien, quiere decir que es probable que ya José no estaba, que ya José probablemente había muerto, porque si no la hubiera dejado con él, que era su esposo. La razón que sea, estaba confiando en Juan. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuarta palabra, por favor. Vamos ahí mismo, pero a Mateo 27, verso 46. Amén, hermanos. ¿Alguien sabe que el Señor nos ama? Amén. Diga conmigo, gracias, Señor, que me amas. Gracias, Señor, que me dice el Señor, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor quiere que tú tengas igual ese amor por tus padres, ese amor por los tuyos. Dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, sino que uno ponga la vida por sus amigos. Así que si Él dice, si Él murió por mí,
yo también puedo morir por él. Amén, hermanos. Y nosotros, ¿cuántos se saben San Juan 3:16? ¿Alguien me puede decir San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora, le voy a dar una coca al que me diga Primera de Juan 3:16. ¿Por qué patinamos ahí? Es el mismo Juan. Nada más que uno es el Evangelio. ¿Qué dice? Lea lo que dice. No, lea lo que dice. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 nos pone a comprometernos a nosotros. Vamos a ponerlo en pantalla, licenciado, por favor. No se me distraigan. Primera de Juan 3:16. Y mire lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida. Entonces también, ¿qué? Aleluya. Y ahí es donde la cosa se pone tensa, ¿verdad? Ay, yo tengo que poner, tú también tienes que poner tu vida por Cristo, ¿verdad? Que este es un versículo también muy poderoso, hermanos. Si Él puso la vida por nosotros, nosotros también debemos de poner nuestra vida por Él. Por eso es el amor es algo extraordinario. Amén, hermanos, o no amén. El amor triunfa, el amor nos da la victoria. Con el amor, hermanos, hay multitud de pecados que son perdonados gracias por el amor al Señor. Amén. Ahora, regresemos a Mateo 27:46, que es la cuarta palabra. Y aquí estaba arreciando el dolor del Señor en la cruz. Y esta palabra dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. O sea, Jesús estaba gritando, desgarrando su alma desde lo más profundo de su ser, desde sus entrañas, hermano. Un dolor profundo. El apóstol Pablo llegó a hablar un poco del dolor de parto. No se compara, porque este es un dolor desgarrador que sientes que se te va el alma. ¿Estás entendiendo esto, iglesia? Como cuando alguien se te muere. ¿Estás entendiendo, iglesia? Y dice aquí que clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, en hebreo. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Esta es una palabra de dolor, es una palabra de sufrimiento, y este es un punto difícil a veces de entender. ¿Y por qué? Porque dijo alguien por ahí, solo el que trae el morral sabe lo que trae adentro. No sé si me estás entendiendo. Él estaba sintiendo, dijo, ¿por qué? Cuando en otras ocasiones decía, yo sé que siempre, cuando resucitó a Lázaro dijo, yo sé que siempre me oyes. Y les vengo a dar los misterios de mi Padre, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y usted mira a Jesús, hermano, quiero que entienda esto. Usted mira a Jesús en los evangelios, presumiendo al Padre, hablando maravillas del Padre. Alguien está oyendo lo que estoy hablando. Pero cuando vino el dolor, cuando vino a la cruz, oiga, cuando estamos en la cruz, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en la enfermedad, de pronto nos pasa lo mismo que al Señor. ¿Por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces hemos escuchado a cristianos que conocemos de la palabra? Muchas veces hay algunos que a veces reniegan de Dios. A veces pasa, ¿estás oyendo, iglesia? A veces pasa algo que no debe de pasar y dices, ¿dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios? ¿O por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? Y a veces empezamos como a tratar de discutir un poco con el Señor. Yo quiero que entienda esto, porque es complicado, pero el Señor estaba sintiendo la ausencia de su Padre en el momento oscuro, en el momento difícil, en el momento de la ausencia, cuando más lo necesitaba. Oiga, y en algún momento lo hemos dicho, porque el Padre no podía mirar que su Hijo estaba cargando el pecado de todos nosotros. Estaba llevando tu pecado, mi maldad y tu maldad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Estaba cargando todos esos pecados, hermanos. Así que el Padre estaba viendo a su Hijo unigénito. Diga conmigo, Hijo unigénito. ¿Qué es Hijo unigénito? El único. ¿Te puedes imaginar
Lo que estaba él sintiendo, el padre también estaba sintiendo. El padre no podía ver a su hijo santo, pulcro, sacro, bendito, una sangre pura, porque fue engendrado. ¿Por quién? Jesucristo fue por quien engendrado. Por el Espíritu Santo. Dice que cuando María lo tuvo, vino el Espíritu Santo y la cubrió, y entonces ella quedó encinta, porque su sangre era perfecta, su sangre es poderosa, todavía es poderosa. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es poderosa? La sangre de Cristo tiene poder. Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora. Amén, hermanos. Y el punto es que estaba viendo a su hijo unigénito en un madero clavado, cargando el pecado de nosotros. Algunas veces hemos oído esta frase: Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y yo sí lo creo, aunque andan algunos ahí por internet que ahora contradicen todo. Yo sí sigo creyendo esto. Dios ama al pecador, porque Dios es lento para la ira y grande. Y dice la Biblia que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y dice la Biblia que hace salir el sol sobre buenos y hace llover sobre justos e injustos. El amor de Dios es grande. ¿Alguien se sabe ese canto? El amor de Dios es maravilloso. El amor, qué bonito se oye. Es maravilloso. El amor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Amén. Grande es el amor del Señor. Y ahí él estaba sintiendo el dolor, la angustia, la desesperación, hermanos. Pero a pesar de todo, como dije, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Jesús estaba haciendo una declaración profética, una declaración que se escribió escuchen bien lo que le digo, estaba declarando una profecía que se había escrito 1000 años antes en el Salmo 22. En el Salmo 22, mire lo que dice el versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Si alguien quiere saber lo que estaba padeciendo en la cruz, en su casa lee el Salmo 22. Y el Salmo 22, la gran mayoría, tiene un contenido riquísimo de todo lo que padeció en la cruz. Pero mire lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dios mío, ¿por qué me has? ¿En qué porción bíblica está? En el Salmo, otra vez Salmo, y lo encontramos en Mateo otra vez. Hermana, 1000 años que el rey David había profetizado por el Espíritu Santo lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén, hermano? ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Se ha sentido abandonado? ¿Alguna vez usted se ha sentido desesperado? ¿Alguien alguna vez se ha sentido en el total desamparo? Y sobre todo cuando no hay quien te ayude. Hola. Y aquí no le podemos hablar al Chapulín Colorado, hermano. ¿Y ahora quién podrá? Aquí el Chapulín Colorado no sale. No. Aquí el único que nos salva es Jesucristo. Pastor, ¿por qué dice? Pues ya sabe, ese personaje popular. Aquí no hay caricatura, no. Aquí es una realidad. Que cuando tú estás en el total desamparo, abandono, la única puerta y la única salida se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Y él, ahora Jesús, cuando estaba diciendo ¿por qué me has desamparado? Pues estaba hablando las palabras por usted y por mí, a nombre de nosotros, usted y el mío, porque a veces nos sentimos en la misma manera. A veces tú te sientes solo. ¿Cuántas veces te has sentido solo? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi hijo rebelde? ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Qué hago con la enfermedad? ¿Qué hago con esta bronca que traigo legal o conyugal? ¿Qué hago, Señor? Y de pronto ni respuesta ni nada, y dices, ¿y ahora para dónde voy? Y no es cierto que a veces nos sentimos solos. Pues ahora el Señor te dice que no tengas preocupación de eso. Quiero decir algo. Hay 3 tipos de clamor que hay a veces en las personas. Y el primero de ellos es el ejemplo que está en la palabra.
de los que están en el cielo. Hay un clamor que está en el cielo. Diga conmigo, hay un clamor que está en el cielo. ¿Cuál es ese clamor, pueblo de Dios? Escúchelo. Son los ángeles que le están diciendo a la iglesia: no te rindas, échale ganas, apúrate porque tu redención se acerca. Los ángeles, ¿saben ustedes que la Biblia dice que anhelan venir a predicar el evangelio? Los ángeles quisieran venir a hacer la labor evangelística, pero no van a venir hasta el tiempo de la gran tribulación. Los ángeles están clamando desde el cielo: apúrate, iglesia, no te rindas, échale ganas. Hay un clamor en el cielo porque la iglesia no se rinda. Y Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El segundo clamor es el que hay aquí en la tierra. El clamor tan grande que es el de los huérfanos, es el de las viudas, es el de los enfermos. Aquí hay gente enferma, ¿estás entendiendo, hermano? ¿Amén o no amén, hermano? ¿Has ido a los hospitales alguna vez? Pues si no has ido, te invito a que vayas. Cuando tengas hijos así medios raritos, así que se creen la última coca del desierto, llévatelos un día al hospital para que vean cómo la gente se está quejando, para que vean y valoren lo que es importante, estar sanos y cuidar el cuerpo. Pero hay un clamor que hay, un quejido, no solamente del enfermo, de las viudas que a veces no tienen para comer, no tienen quien las ayude. Las viudas, ¿estás entendiendo, iglesia? Las viudas que quedaron solas y sin familia, de pronto se encierran y le ponen cadena adentro y afuera y más allá, porque tienen miedo. Pero no solamente las viudas, los huérfanos. Por eso Dios dice que Él es el Dios de viudas. Otra vez, Él es el Dios de viudas y de huérfanos. Él dice: no me toques a las viudas y no me toques a los huérfanos. Ese es un clamor que hay todavía, porque Dios estaba diciendo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el tercer clamor, iglesia, es el que sale del mismo infierno. ¿Cuál es ese clamor, pastor? De los que están ahí y que ya no pueden salir. Porque ahí es el lloro. Otra vez, de ahí es el lloro. A veces aquí nos quejamos que el calor y que esto y que el otro y que... Déjese de cosas. Déjese de cosas. Mientras usted tiene vida, tiene oportunidad de enmendar su camino con Dios, de no renegar, de alinearse, de pedirle perdón, de decirle: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero conocerte, Señor, y cuando usted me quiera recoger, amén o no amén, iglesia. Pero qué triste es, porque los que están en el infierno ya no pueden salir. ¿Alguien se acuerda de aquel hombre que estaba gritando y le decía: dile a Lázaro que venga? Dile a Lázaro que venga y que moje con su dedo mi lengua, porque aquí estoy en un horno. Y Abraham le dijo: ni los que están aquí pueden ir para allá. Otra vez, ni los que están allá pueden venir para acá. Una persona que está en el infierno ya no puede salir, hermanos. Perdónenme lo que les digo. Ya no puede salir la persona. Ese es el clamor más triste que hay en el corazón de las personas. ¿Alguien dice amén en esta hora, hermanos? Y cuando el Señor estaba diciendo eso, el sol se oscureció. Literalmente la Biblia dice que el sol se oscureció y vinieron las últimas palabras más dolorosas en el Via Crucis del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Salmo 22, versículo 14, por favor. Salmo 22, versículo 14. Estamos en la cuarta palabra, en la palabra del dolor y el sufrimiento. Salmo 22, versículo 14. Dice: he sido... ¿Cómo dice? He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, hermanos. ¿Alguien ha visto a alguien cuando muere? No. Pues el que lo ha visto, Dios lo bendiga. Pero si no lo ha visto, es muy triste a veces. Y sobre todo cuando hay gente que muere con dolor. Escúchame. Cuando hay gente que muere con dolor. Mi corazón, me llama la atención este verso, está derritiéndose en medio de mis entrañas.
Versículo 15, y como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Estaba en pleno solazo en el desierto. Se pegó a mi paladar y me han puesto en polvo ¿de qué? En el polvo de la muerte. Porque perros, verso 16, mira lo que estaba sintiendo. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Han horadado, otra vez, han horadado y mis pies. 1000 años antes de que se escribiera esta realidad en el Evangelio San Mateo, lo escribió David por inspiración del Espíritu Santo. Fui rodeado por perros. ¿Qué significan los perros en la Biblia? Los hipócritas, los que pervierten el Evangelio, los que siembran maldad y que traen falsa doctrina, los herejes. A eso la Biblia los llama los perros. La Biblia dice que los perros estarán fuera. La Biblia dice no den lo santo ¿a quiénes? A los perros. ¿Cierto o no cierto? La Biblia dice, Pablo dice en Filipenses, guardaos de los perros. ¿Y por qué dice eso? Por gente hipócrita, por gente que siembra discordia, maldades, herejes, con falsa doctrina. Dice el Señor, en medio de perros fui rodeado, en medio de gente maligna, en medio de gente perversa. Esta oscuridad en la que estaba viviendo, ¿alguien todavía está oyendo lo que estoy hablando? Esta oscuridad en la que estaba viviendo el Señor cuando dijo esta cuarta palabra, ya estaba moribundo, estaba a punto de expirar, estaba a punto de dar el último aire de vida que quedaba sobre su ser, hermanos, en un tiempo de oscuridad. Cuando nosotros a veces estamos en un dolor, así nos sentimos en la oscuridad, nos sentimos aislados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Curiosamente, escúcheme, cuando nosotros pecamos, queremos saber, nos sentimos en esa oscuridad. Cuando usted peca, se siente en un mundo oscuro. Es más, la gente que anda pecando anda en lo oscurito, ¿no es cierto? Otra vez, la gente que anda pecando, ¿no es cierto que anda en lo oscurito? No quiere que nadie lo vea. El que anda robando, roba. Bueno, algunos ya son más descarados, en el día roban, ¿no? Pero el que anda robando en la oscuridad, el que anda en adulterio, anda en lo oscurito, que nadie lo vea. Hasta con, yo no sé cómo se camuflajean y todo eso. En lo oscurito. Porque Jesús es luz, Jesús es vida. Y él estaba sintiendo el pecado sobre todos nosotros. Por eso decía, ¿por qué me has desamparado? ¿Amén o no amén, hermanos? En otras palabras, él decía, me siento solo, vivo esta soledad. Pero en este momento, yo no sé cómo te sientas tú. Yo no sé si Jesús llegó a tiempo. Gloria a Dios si Jesús llegó a tiempo a tu vida. Gloria a Dios si ya tienes a Cristo en el corazón. Gloria a Dios si ya te arrepentiste. Gloria a Dios si ya tienes al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén o no amén. ¿Quién dice amén, iglesia? Aleluya. Isaías 54, versículo 8. Estoy a punto de terminar. ¿Me dan 10 minutos? ¿O tienen prisa para irse a la playa? Gloria a Dios, terco con la playa. Bueno, Isaías 54, versículo 8. Con un poco de ira, palabra profética, escondí mi rostro de ti. Por un momento escondí mi rostro de ti. ¿No es cierto, hermanos, que cuando pecamos sentimos que Dios nos abandona? Dijo el rey David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Se sintió hasta enfermo. Mis huesos, dice, no me dan el descanso, me siento mal, mis huesos se secan. Oiga, porque en la ausencia de Dios hay oscuridad. Donde no está Dios, no hay nada. Donde está Dios hay vida, donde está Dios hay gozo, donde está Dios hay paz, donde está Dios hay sanidad. Y aquí dice Isaías, por un poquito escondí mi rostro de ti y por un momento, pero con misericordia eterna tendré que compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque algunas veces como estamos mal, ¿sí me estás oyendo, iglesia? Algunas veces como andamos mal, como vivimos en pecado, sentimos que Dios está lejos de nosotros. Y es que nosotros lo hemos dejado a Él, porque Él siempre quiere estar con nosotros. ¿Amén o no amén, hermano? La Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Quinta palabra antes de terminar. Quinta palabra, por favor. Amén, hermanos.
Quinta palabra. San Juan, 19:28. Sed tengo, dice el Señor. Después de esto, San Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, diga conmigo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Una palabra de triunfo. Diga conmigo, palabra de triunfo. Aunque expresa dolor por necesidad del agua, oiga, dicen que alguien puede vivir sin comer X días, pero sin tomar agua. Después del segundo día el cuerpo se colapsa, empieza a colapsarse. El agua es vida. Amén, hermanos. El agua es vida. ¿Qué cosas, pueblo de Dios? El creador y el dueño de todo pidiendo agua, imagínate. ¿Entiendes lo que digo? El creador, el que dijo yo soy la fuente, el que venga a mí, el que tenga sed, venga y yo le daré agua, ahora está pidiendo agua. ¿Cómo no se apareció la samaritana ahí, verdad? Buenas noches. Ahora el dueño de todo estaba pidiendo agua y en lugar de agua le dieron vinagre. El dueño de todo ahora estaba necesitando y en lugar de darle para mitigar un poco la sed, le dieron vinagre los ingratos. ¿Amén o no amén, hermanos? Y decíamos ahorita que aquel rico le dijo a Abraham, dile a Lázaro que por lo menos con la punta de su dedo moje mi lengua, porque donde estoy es un horno. Quiero que te imagines lo que estaba sintiendo el Señor. ¿Amén o no amén, hermanos? Es una palabra que el Señor sigue diciendo, tengo sed. ¿Pero de qué tengo sed? Tengo sed de gente que me adore. Tengo esa sed. Así como el Señor dijo, tengo hambre y sed de justicia, también el Señor tiene sed de corazones que le adoremos, de corazones que le glorifiquemos. Ahora el Señor quiere que nosotros, vengamos a saciar esa sed con nuestros corazones. Ahora el Señor desea vernos entregados, convertidos. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Sabes que la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Pues yo te digo, bienaventurado tú que vengas y le des tu corazón al Señor, porque no solamente vas a ser feliz, sino que tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. Amén. Versículo 29 de ahí mismo, San Juan 19, 29 y 30. Amén. Una palabra de victoria, de triunfo. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Ellos entonces empaparon su vinagre en esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Versículo 30, por favor. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo... O sea, una vez que tomó el agua, dijo, consumado es. Diga conmigo, consumado es. Esta es una palabra, hermanos, que quiere decir triunfo, victoria. Es una palabra poderosa. Es una palabra que quiere decir en el original teleo, todo junto, teleo. Y era cuando, por ejemplo, una persona que trabajaba en una casa terminaba la tarea que se le encomendaba y venía con el maestro y le decía, teleo, terminé. O sea, terminé mi trabajo, terminé mi obra, terminé la encomienda que tú me has dado. Y entonces esta palabra la podían usar los que enseñaban, los rabinos, los maestros de la palabra del Señor. Pero cuando el dueño de aquella casa le decía, correcto, está bien, está perfecto, quiere decir que aquella persona se podía ir, ¿verdad? Pero si no estaba bien lo que acaba, la encomienda, tenía que terminarla bien. Así que cuando decían la palabra teleo, quiere decir está perfecto, está terminado, está acabado, no hay más que hacer, te puedes retirar, todo quedó perfectamente. Así que cuando encontramos la palabra consumado es esta misma palabra que está diciendo mi trabajo es perfecto, he terminado la obra que el Padre me ha encomendado que yo haga. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y por eso decimos que esta es una palabra de victoria. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos triunfado por Cristo Jesús. Ahora usted no tiene que ir a pagar ninguna manda. Ahora usted no tiene que hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Demos un aplauso al Señor en esta hora. Amén o no amén.
Ahora regresamos a San Lucas, por favor, y aterrizamos aquí. ¿Gloria a Dios o no gloria a Dios, hermanos? ¿Estamos aprendiendo? San Lucas 23:44. Y el Señor termina como empezó. Primero dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora dice, Padre. Primero dice, Padre, perdónalos. Y al final dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando era, versículo 44, Lucas 23, cuando era la hora sexta, ¿hubo qué? Sobre toda la tierra, como a la hora novena, a las 3 de la tarde, más o menos, como a las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, y en ese instante el velo del templo se rasgó por la mitad. Porque en el Antiguo Testamento nadie podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Y lo que estaba Jesús diciendo, a partir de ahora, todas las personas que vengan con un corazón contrito y humillado, pueden entrar al Padre. Escúchame lo que te digo. Ahora, cada persona que diga me arrepiento, reconozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador, ya no hay intermediarios, porque dice la Biblia que ante Dios y los hombres hay un solo mediador, Jesucristo, hombre. Ya no hay personas humanas, ya no hay sacerdotes que reciben tus pecados, tus confesiones, no. Ahora tu confesión es directamente con el Padre. Amén, hermanos. Entonces dice el versículo 46, Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos, otra vez, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Expiró. Murió el Salvador. Se fue el soberano. Dicen que estaba como a 500, hermana Soledad, como a 500 metros estaba el templo, aproximadamente, de donde estaba Jesús. Algunos expertos dicen eso. Y dicen que el velo, cuando se rasgó de arriba a abajo, este velo había estado desde que Adán murió, porque por medio de Adán entró el pecado y la desobediencia. Y desde Adán se escondió el hombre, tratando de cubrir su falta, tratando de cubrir su pecado. El hombre a veces trata de justificarse a sí mismo, de cubrir su pecado. Dice Jeremías, aunque amontonares jabón sobre tu cabeza o lejía sobre tu cabeza, tu pecado estará siempre delante de mí, porque no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, ahora Jesús dijo, ustedes son libres, el yugo del pecado, las cadenas del pecado se han roto, han quedado quebradas, porque por medio de mi sangre, ahora te doy la libertad, ahora yo soy la Pascua, ahora yo soy el nuevo pacto, ahora por mí tú puedes entrar al Padre, porque dice la palabra, nadie viene al Padre si no es... Nadie viene al Padre si no es. Así que cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una palabra de triunfo. Una palabra donde no solamente terminé mi obra, pero es una palabra de triunfo. Cristo triunfó sobre la cruz del Calvario. Amén o no amén, iglesia. Si va a aplaudir, aplauda con ganas en esta tarde. Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Cristo venció a la muerte, venció al pecado, venció a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos, nos trajo dones, nos reivindicó, nos dio vida. Amén, hermanos. Y Él ha triunfado. Así que esa exclamación de que en tus manos encomiendo mi espíritu, usted tendría que leer la escritura para darse cuenta que aún las piedras se removieron y era el mismo Señor Jesús entrando hasta los mismos infiernos. Yo creo que cuando el Señor muere, va a los mismos infiernos a tomar las llaves que Satanás había tomado, a quitarle lo poco que le había quedado. ¿Estás entendiendo esto, iglesia? Y que le quitó las llaves y el imperio de la muerte. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, te vencí y te he vencido, porque yo soy tu verdugo, yo soy el que triunfó en la cruz.
Jesús. Yo soy el que me voy a levantar al tercer día conforme a las sagradas escrituras, porque ni una piedra ni una tumba me va a detener en la sepultura, porque al tercer día me voy a levantar como el poderoso, el Rey de la vida. Amén, hermanos. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De un aplauso al Señor en esta noche. ¿Quién vive, hermano? A su nombre y a su pueblo. ¿Cuántos son libres? Levante la mano los que son libres. Levante la mano los que son libres. Somos libres. Ya no tenemos miedo a la muerte. Mire, yo antes tenía miedo a morir, mi hermana. Pero era un huerquillo, hombre, no sabía nada. Pero cada vez que iba a un funeral me traumaba. Por eso no lleven a sus hijos a los funerales. Digo, si no están preparados, porque uno no sabe, ¿no es cierto? Y yo no me quería dormir en la noche, porque si no despierto al otro día. Fíjese, yo decía, y si no despierto, así que yo me dormía así con los ojos de tocolote todo, hasta que se me cansaba. Y al otro día se me olvidaba, se me iba el miedo. Escúcheme lo que le digo. Pero cuando vino Cristo, puede decir lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ahora, yo sé que como seres humanos de pronto entendemos que se siente medio raro cuando estás en una cuestión de enfermedad, pero tenemos la confianza en el Señor. Él es tu Salvador, Él es mi Salvador. Él rompió toda cadena, toda maldición, llevó enfermedades en la cruz del Calvario, y ahora lo que pase es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Porque Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Él te ama a ti y me ama a mí. Él quiere el bien para tu casa, quiere el bien para tu familia. Y si estamos hoy aquí en esta tarde, es porque estamos celebrando ese triunfo. Diga conmigo: triunfo. Diga: el triunfo de Cristo. Diga: el triunfo de Cristo. Diga: de nuestro Salvador. Amén, hermanos. Póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie.